Imagina que estás en lo alto de una montaña con una pequeña bola de nieve entre tus manos. La compactas suavemente y la haces rodar cuesta abajo. Al principio no parece gran cosa, pero a medida que va descendiendo, vuelta tras vuelta va acumulando más y más nieve, haciéndose cada vez un poco más grande, más rápida, y ese pequeño gesto inicial acaba creando una enorme masa con un poder casi indestructible. Y justo ahí está la clave. Ese fenómeno tan simple pero a la vez tan poderoso representa a la perfección cómo funciona el interés compuesto. Empezar con poco, con una cantidad que puede parecer insignificante y dejar que el tiempo haga el resto. Albert Einstein lo llamó la fuerza más poderosa del universo porque cuando combinas el rendimiento de tus inversiones con el paso del tiempo, el crecimiento no es lineal sino que es exponencial y eso cambia por completo las reglas del juego. Y Warren Buffett, uno de los inversores más admirados de todos los tiempos, ha dicho que una gran parte de su éxito se debe precisamente al interés compuesto. Aunque él empezó joven, lo cierto es que nunca es tarde para aprovechar esta herramienta. Lo importante no es cuándo empiezas, sino que lo hagas de forma inteligente y estratégica. Si aprendes a dominar bien nuestra calculadora de interés compuesto, vas a poder simular y planificar con gran precisión tus inversiones para poder mejorarlas. Porque entender cómo funciona el interés compuesto está bien, pero saber aplicarlo y ver con tus propios ojos y en pocos segundos los enormes beneficios que puede proporcionarte es una historia completamente diferente. Y eso es precisamente lo que vamos a ver ahora. Así que comenzamos. Ya estamos aquí delante de la calculadora de interés compuesto del Club de Inversión. Como te digo, a través de este vídeo te voy a estar explicando paso a paso cómo poder sacarle el máximo partido a esta calculadora. Verás que es muy intuitiva, pero es probablemente la mejor calculadora de interés compuesto que vayas a encontrarte. Y precisamente por eso, porque ofrece muchas más funcionalidades que otras que puedes encontrar ahí fuera, quiero grabar este vídeo para llevarte paso a paso y que le puedas sacar el máximo partido, porque hay ciertas cosas que en cuanto empieces a utilizar la herramienta por ti mismo o por ti misma las vas a saber utilizar, pero hay otras herramientas secretas escondidas que vas a encontrar y solo si te las explico en este vídeo podrás entenderlas. Entonces, lo primero, como te digo, es saber cómo vas a poder acceder a esta herramienta. Es muy sencillo, bueno, estás viendo la URL en pantalla, pero si no quieres escribirla, en el primer enlace de la descripción del vídeo la encuentras y automáticamente irás a este artículo que estamos viendo en pantalla en el cual está incorporada la calculadora. ¿Por qué lo hemos hecho de esta manera? Bueno, muy sencillo, porque así tienes por un lado la calculadora junto con el vídeo que vas a estar viendo ahora y además si bajas vas a ver que tienes información adicional para poder ampliar tu conocimiento sobre la fuerza del interés compuesto. Entonces, bueno, no te voy a estar explicando aquí todo lo que vas a encontrar en el post, pero sí que ves gráficas, la fórmula de cómo se calcula, distintos ejemplos y demás para que le puedas sacar el máximo partido a esta calculadora. También vas a tener información para poder ampliar sobre distintos pilares de inversión en los que efectivamente vas a poder aplicar el interés compuesto, así que lo tienes todo, como te digo, en el enlace que encuentras en la descripción del vídeo. Y la calculadora, como te decía, la encuentras arriba del todo de este artículo. Como te decía, nuestra calculadora es mucho más completa y potente de lo que vas a encontrar ahí fuera. Y concretamente, ¿qué diferencias vas a encontrar? Bueno, pues por un lado, en nuestro caso no solo vas a poder hacer aportaciones periódicas, que es algo bastante básico y que vas a encontrar en otras calculadoras, pero también vas a poder hacer retiradas, lo cual es algo muy interesante si te encuentras ya más hacia el final de tu trayectoria inversora y quieres empezar a vivir de tus inversiones. También vamos a poder tener un tipo de interés negativo. ¿Por qué? ¿Para qué puede ser interesante esto? Para simular los efectos de la inflación, cosa que no vas a encontrar en otras calculadoras. También aquí nosotros te vamos a estar enseñando los intereses, no solo recibidos de forma global en el periodo de tiempo que te interese, sino que también lo vas a poder ver de forma anualizada y vas a ver cómo precisamente ese efecto bola de nieve, ese interés compuesto va a ir creciendo de forma exponencial. También nosotros no tenemos límites de años. Hay otras calculadoras que lo limitan, por ejemplo, a 50 años, pero si en tu caso eres muy joven y tienes a lo mejor 60, 70 años por delante o incluso te planteas el decir, vale, a lo mejor yo no tengo tantos años por delante para mí, pero sí para mis herederos, pues que puedas hacer proyecciones a muchos más años, a décadas vista, igual que Warren Buffett, que ha invertido durante décadas y décadas, y que puedas ver ese efecto bola de nieve. Y también te vamos a indicar no solo la rentabilidad global, sino la rentabilidad media anualizada del periodo de tiempo que andas invirtiendo y por lo tanto, como te digo, es una herramienta muy completa. Así que, cosas que debemos tener en cuenta para utilizar esta herramienta.
Pues lo primero es que nos sentemos a ver exactamente cómo funciona. Aquí lo tenemos, nuestra calculadora de interés compuesto, y vemos que tenemos algunos campos, no muchos, que tenemos que rellenar. Tenemos por un lado el capital inicial. Ya verás que algunos campos tienen una pequeña i donde puedes ampliar la información si no te queda claro, aunque en este caso es bastante obvio de lo que se trata. Entonces, capital inicial, ya ves aquí que es el capital inicial aportado a la inversión. Aquí estamos hablando de inversiones, pero exactamente lo mismo puede ser para vehículos de inversión de ahorro, por ejemplo, también lo podrías estar utilizando. Entonces, vamos a tener que indicar el capital inicial, la aportación periódica, la frecuencia con la que vamos a estar haciendo esta aportación periódica, el momento en el que hacemos esa aportación, es decir, si lo hacemos al comienzo del periodo o al final del periodo. Luego te explicaré exactamente qué implicaciones conlleva hacerlo de una manera u otra. Como no, vamos a estar indicando el interés anual, que ya sabes que puede ser tanto positivo como negativo, y vamos a ver el número de años que vamos a mantener esta inversión. Pues bien, comenzamos ahora indicando cada uno de estos campos. Como ves, la herramienta viene con unos números por defecto, que estos los vas a poder cambiar todos, pero nosotros vamos a hacer esta proyección con los números que te aparecen por defecto. Con estos números, con una aportación inicial de 1.000 euros, una aportación periódica de 50 euros que se hace de forma anual al comienzo del periodo, ¿vale? Esto es muy importante, con un interés anual del 5% y durante 10 años, si le damos a calcular, ya verás que de una forma muy rápida nos va a estar arrojando los resultados que vemos aquí. Vemos que el capital final al cabo de estos 10 años es de 2.285,25 euros, habiendo aportado esos 1.000 euros iniciales. Hemos hecho unas aportaciones periódicas de 500 euros, porque acuérdate que hemos dicho que aportamos 50 euros al año durante 10 años al comienzo de la inversión. Hemos recibido unos intereses de 789,25 euros y la rentabilidad media de nuestra inversión en este periodo de tiempo es de un 5,26%. Aquí también tienes, como ves, más información, y aquí, por ejemplo, nos dice que esto es la rentabilidad media anualizada de la inversión con la fórmula para que sepas exactamente cómo lo hemos calculado. Tomamos el patrimonio final, le restamos el capital total aportado, en este caso los 2.289,25, le restamos los 1.000 más 1.500 que hemos ido aportando, lo dividimos todo ello por los 1.500 que hemos aportado y lo dividimos en este caso por 10, que es el número de años que hemos estado invirtiendo. Y con eso, si nos vamos a la derecha, vemos la distribución del patrimonio resultante, es decir, de estos 2.289,25 euros que tenemos ahora de patrimonio, vemos que el capital inicial son esos 1.000 euros, que lo tenemos aquí en verde oscuro, tenemos estos 500 euros que hemos ido aportando a razón de 50 euros al año durante 10 años, y tenemos en azul los intereses de 789,25 euros. Así que eso ya de por sí es bastante interesante, pero es que todavía tenemos más información. Aquí, como ves, nos cuenta la calculadora de forma totalmente automática, porque por detrás hay mucha reflexión, mucho trabajo que hemos hecho para que para ti no te implique más que poner los parámetros y darle a calcular y ya te arroje todos los datos. Y nos dice entonces, con los datos que has introducido empezarás la inversión con 1.000 euros, como ya hemos comentado, y cada año aportarás 50 euros. Cuanto mayor sea la frecuencia de las aportaciones, no solo aportarás más capital, sino que generarás más intereses, acelerando la magia del interés compuesto. Luego te lo voy a estar explicando todo, ¿vale? Ahora simplemente quédate con la idea de que si esa aportación de 50 euros al año la hubiéramos dividido en 12 meses y cada mes hubiéramos aportado, vamos a redondear, 5 euros, o sea, 5 por 12 son 60, ¿vale? Sería un poco menos, 4,8 todos los meses. Eso al final nos hubiera dado un mayor rendimiento que si hubiéramos invertido solo 50 al año. No te preocupes si no lo entiendes, que luego te lo voy a enseñar todo con números. Entonces, como nosotros vamos a hacer las aportaciones al comienzo del periodo, que es algo interesante, bueno, vamos a poder generar algo más de intereses que si lo hubiéramos hecho al final. ¿Por qué? Porque primero hacemos las aportaciones y luego se calcula la capitalización de los intereses, es decir, que luego a esas aportaciones se le calcula el interés compuesto, y por eso vamos a hacer que esas aportaciones cada vez crezcan más rápidamente. También hemos seleccionado un tipo de interés del 5%, por lo que nuestro dinero va a crecer de forma exponencial con el paso del tiempo. Además, gracias al interés compuesto, la rentabilidad media anualizada es del 5,26%, como ya te decía aquí, y esto es muy importante que lo entiendas, que cuanto más aportes y de forma más periódica lo hagas, más se va a reducir este número, pero eso es porque las últimas aportaciones han generado unos intereses menores que las primeras, ¿vale? Luego te lo enseño con varios ejemplos. Lo que te vengo a decir es que obviamente cuanto más largo sea el periodo, más grande va a ser tu patrimonio.
al final y mayor será el interés compuesto, y de igual manera cuanto mayores sean las aportaciones periódicas frente al capital inicial, menor va a ser este cálculo. Entonces, según los parámetros que tú indiques, al final el resultado va a ser uno u otro, ¿vale? Te lo va a calcular todo, pero te lo explico ya por aquí para que lo vayas entendiendo y luego te lo mostraré todo paso a paso. Ahora que ya hemos leído toda esta información, vemos que la cosa no acaba ahí, porque también tenemos un gráfico muy interesante donde podemos ver la evolución de nuestro patrimonio año tras año. Entonces tenemos aquí el año 1, donde vemos en verde oscuro esa aportación inicial que hemos hecho, que eso no va a cambiar a lo largo del tiempo. Ves que todos los años es 1.000 euros, y ya ves que a medida que voy moviendo el cursor vemos como la línea de los 1.000 euros permanece estable, pero lo que va creciendo son los otros dos criterios. En verde claro tenemos las aportaciones periódicas, que obviamente, como en este caso hemos dicho que todos los años aportamos 50 euros, pues esos 50 euros del primer año se van a añadir 50 el segundo, entonces van a ser 100 el segundo, 150 el tercero y 200 el cuarto, y así sucesivamente. Y por eso la línea verde clarita cada vez se hace más ancha, y también la línea de los intereses, ¿vale? De tal manera que a medida que vayamos poniendo el cursor, pues podemos ver aquí que en el año 5, a mitad de la inversión, ya hemos generado 316,39 euros y hemos aportado al total 1.250, lo cual hace que en su conjunto el capital total sea de 1.566,39, y así lo puedes ver para todos los años, ¿vale? Así que la línea azul oscura, que es esta que está conectada por los puntitos, indica el capital total, y luego tienes los otros tres segmentos que te indican pues el capital inicial, aportaciones periódicas que hemos hecho y los intereses recibidos. Y todavía no ha terminado ahí la cosa, porque si seguimos bajando vamos a ver, como pone aquí, esta simulación cada año se dividirá en periodos que vendrán marcados por la frecuencia de las aportaciones. En cada periodo primero se realizará la aportación periódica y luego la capitalización de los intereses, ¿vale? Así que esta misma información que tenemos aquí la vamos a poder ver aquí de forma un poco más desgranada. Entonces vemos aquí por años la aportación periódica que hemos hecho, las aportaciones acumuladas, que aquí tienes la I, donde se tiene en cuenta el capital inicial más lo que se ha aportado hasta la fecha. Entonces, por ejemplo, en el segundo año hemos aportado los 1.000 euros iniciales, más los 50 euros del primer año, más los 50 euros del segundo año, y por eso ves aquí que son 1.100. Vemos los intereses que se han devengado en ese año en concreto, y ya vas viendo cómo los intereses van aumentando a medida que vamos bajando en esta tabla. Y luego tenemos los intereses acumulados, que es pues esta misma datos de aquí, pero sumado con el periodo anterior. Entonces, por ejemplo, el segundo año tenemos 110,13, que son los 52,50 que se han recibido el primer año, más los 57,63 euros que se han recibido el segundo año, y así sucesivamente, de tal manera que vemos que cada vez los intereses acumulados van creciendo de forma más rápida por ese efecto bola de nieve. Y luego, por último, tenemos aquí la columna de capital total, donde vemos cómo efectivamente nuestro capital va creciendo cada vez más rápido. Las aportaciones periódicas son siempre las mismas, pero los intereses cada vez se van haciendo más y más grandes, y por eso nuestro capital va creciendo de forma más rápida. Así que esta era un poquito la visión de conjunto de lo que es, digamos, la herramienta básica, ¿vale? Esa que vas a ver en cuanto pongas tus números. Y ahora lo que vamos a empezar a hacer es jugar con estos números para que veas precisamente todas las funcionalidades que existen y que entiendas cómo jugar con la frecuencia de las aportaciones y la cantidad de las aportaciones, y eso va a determinar la rentabilidad media que vayas a obtener. Así que es lo que vamos a ver ahora. Pues bien, vamos allá a hacer distintas simulaciones para poder explicártelo todo. En lo que respecta al capital inicial, obviamente este tiene que ser positivo, ¿vale? Pero no tiene un tope máximo. Entonces aquí por defecto aparece 1.000, pero puedes poner, por ejemplo, 100.000 o incluso 1.000.000 si lo quisieras. Le das a calcular y ya verías cómo, bueno, pues te haría los cálculos. Aquí obviamente las aportaciones periódicas quedarían casi ocultas porque son muy pequeñas comparadas con el capital inicial, por eso apenas se aprecian, pero están aquí. Si te fijas, aquí pasan de 300 a 350 a 400, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aquí tendrías la evolución del patrimonio con el paso del tiempo, y aquí vas a ver a mayor capital y mayor horizonte temporal vas a ver mayor impacto de los intereses compuestos, ¿vale? Por eso te he puesto este ejemplo de 1.000.000 para que veas realmente que los números empiezan a ser de magnitudes mucho más grandes. Pero ojo, esto no quiero que te disuada de decir, tengo un pequeño capital, no merece la pena invertir. No, al contrario, a lo que te voy a enseñar es que incluso con un pequeño capital de partida es mucho más interesante empezar a invertir pronto y
esperar que esperar para invertir una mayor cantidad, porque precisamente así vas a poner el tiempo a tu favor, vas a hacer que el interés compuesto juegue contigo y de esta manera que tengas un capital al cabo del tiempo muy superior a pesar de haber empezado con un pequeño capital. Entonces, como te digo, aquí vamos a poder poner cualquier cantidad. Nosotros vamos a volver a poner la cantidad que había por defecto. Y vamos a pasar al siguiente campo, que es el campo de las aportaciones periódicas. Aquí, como te decía al principio, las aportaciones periódicas normalmente van a ser positivas, pero también cabría plantearse un escenario donde las aportaciones puedan ser negativas. ¿Por qué? Porque puedes querer hacer una retirada. Entonces, imaginemos que aquí vamos a querer retirar, por ejemplo, 50 euros. Y esas retiradas las vamos a hacer, por ejemplo, mensualmente. Entonces, todos los meses retiramos 50 euros al comienzo del periodo y los números restantes no cambian. Entonces, con eso vemos que nuestro capital final es de 0 euros, nuestro capital inicial había sido de 1.000 euros, las aportaciones periódicas van a ser de menos 1.041,79 euros. ¿Por qué? Porque hemos retirado todo nuestro capital inicial más los intereses devengados, que justamente vemos que son de 41,79 euros, y vemos que la rentabilidad media es de un menos 10% y por eso nos sale la cruz en rojo. ¿Por qué? Porque es una rentabilidad negativa, lo cual es normal porque hemos estado retirando. Si vamos a ver el texto, aquí vemos que cada año podremos retirar 600 euros. ¿Por qué? Porque hemos dicho aquí arriba que queremos retirar 50 euros al mes, entonces 50 por 12 son 600. Así pues, el primer año podremos retirar 600 más los intereses y el segundo año podremos retirar la diferencia, 400 y algo, más los intereses que queden sobre ese saldo que nos había quedado. Ahora lo vas a ver con la tabla. Como vas a hacer las retiradas al comienzo de los periodos, generarás algo menos de intereses, ya que primero harás la retirada y luego se realizará la capitalización de los intereses. Esto es exactamente lo mismo que te contaba cuando hacemos aportaciones, pero al revés, porque cuando nosotros hacemos aportaciones nos interesa hacerlo lo antes posible para que esos intereses capitalicen sobre esa aportación. En cambio, si nosotros hacemos retiradas, nos interesa hacerlo cuanto más tarde mejor para que esos intereses se hagan sobre el capital superior antes de hacer la retirada, ¿vale? Es bastante lógico. Luego, como hemos dicho, un interés del 5%, vemos que nuestro dinero crecería de forma exponencial y cuanto más tiempo mejor, pero claro, estamos haciendo retiradas, entonces lo uno va a compensar a lo otro. Además, como hemos hecho las retiradas, tenemos ese menos 10%. Y aquí vemos la evolución de nuestro capital y nuestro patrimonio de forma general. Vemos aquí, la gráfica es un poco distinta anteriormente porque claro, estamos en negativo, ¿no? Con lo que respecta a las aportaciones periódicas. Entonces el capital inicial lo vemos aquí de 1.000 euros, vemos el capital total que al principio del primer año, o sea al final del primer año mejor dicho, el capital total es de 434,66. ¿Por qué? Porque hemos retirado esos 600 euros, acuérdate, 50 euros que retiramos mensualmente por 12 son 600 euros que podemos retirar y también están los intereses que se han devengado, ¿vale? Que vienen a añadirse. Entonces, por eso, teníamos 1.000 euros, hemos retirado 600, nos quedamos con 400, pero esos 400 le añadimos los 34,66 que se han generado de intereses en ese periodo. El siguiente año, aquí lo vemos, capital total 0. ¿Por qué? Porque hemos retirado esos 400 euros que nos quedaban de capital y por eso las aportaciones periódicas son de menos 1.041,79, que son lo que veníamos arrastrando el año anterior, más los intereses generados de 41,79 euros en ese periodo. Y si vamos así, vemos que como ya hemos sacado todo nuestro patrimonio, ya no hay ninguna evolución porque se ha quedado cero nuestra cuenta y por mucho que generemos un 5% sobre cero, va a seguir siendo cero, ¿vale? Y aquí puedes ver pues toda esta información que te he estado explicando de viva voz, lo tienes aquí todo explicado. Vemos como en el primer año los intereses eran 34,66, el segundo 7,13 y como ya luego al final del periodo ya no nos queda capital, pues por eso estamos a cero y los intereses acumulados no cambian. Así que este era el supuesto si quieres hacer aportaciones negativas, es decir, retiradas, ¿vale? En este ejemplo que te he puesto, como el capital inicial es muy bajito, a lo mejor no es muy indicativo, pero si hubiéramos puesto, por ejemplo, 100.000 euros, porque tú quieres vivir, por ejemplo, de tu inversión que tienes en dividendos, pues podrías calcularlo y de esta manera te
arrojaría una situación más interesante donde sí, tú vas a estar retirando, pero tu capital va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque lo tienes invertido y le dejas tiempo a tu inversión para que vaya siguiendo generando, ¿no? Y de esta manera, aunque tú tengas aportaciones negativas, vemos aquí en este periodo de 10 años, tenemos nuestro capital inicial de 100.000 euros, hemos hecho retiradas periódicas de 50 euros al mes, entonces son 6.000 euros, porque son los 600 al año durante 10 años, porque aquí sí que hay capital suficiente para retirar todos los años, y vemos que los intereses que hemos recibido son 62.904,49, lo cual conduce nuestro patrimonio total a los 156.904,49. Por lo tanto, como ves, aquí estamos haciendo una simulación de una situación donde podemos vivir de nuestras inversiones y no solo matamos a la gallina de los huevos de oro, sino que esa gallina sigue generando, poniendo huevos de oro de los cuales nosotros vamos viviendo, ¿vale? Entonces, aquí es cuando realmente ves todo el interés de las inversiones que generan ingresos pasivos, porque vas a poder hacer crecer tu patrimonio, tener cada vez más, aunque vivas de tus inversiones, y esto es algo extraordinario, ¿vale? Y de esta manera podrías calcular cuándo se te acabaría el capital. Puedes ir jugando con el número de periodos de tiempo, es decir, si quiero vivir 10 años, ¿me aguantaría la inversión o no? Aquí lo podemos ver, vemos que efectivamente el capital total sí que nos aguantaría. Y si me dices, claro, pero es que 50 euros al mes no es realista, yo quiero, por ejemplo, retirar 2.000 euros al mes para poder vivir de mis inversiones, calculo. Damos aquí y vemos que en este caso no nos daría para poder vivir, ¿vale? Porque acabaríamos con nuestro capital, pero oye, a lo mejor es que nosotros conseguimos que nuestras inversiones en vez de un 5 nos den un 10%. Entonces, si lo hacemos así, podemos volver a jugar con esta calculadora para ver si nos mantendríamos. Vemos que en este caso tampoco. Entonces, en este supuesto no nos daría suficiente para comenzar a invertir. Pero dicho esto, 100.000 euros a lo mejor no es la cantidad que tú tienes. Imagínate que tú tienes, por ejemplo, $500.000. Si volvemos a hacer estos cálculos, vemos que en este supuesto aquí tenemos, ¿no?, la evolución de nuestro patrimonio en este supuesto que nosotros habíamos aportado $500.000, que sé que te puede parecer mucho, pero ten en cuenta que estamos haciendo aportaciones negativas, ¿vamos? Estamos poniéndonos en el caso extremo donde no solo no aportamos más, sino que estamos restando. A pesar de ello, en este supuesto de un periodo de 20 años, imagínate que te jubilas y todavía vives 20 años, pues tendrías al final un capital total, agárrate bien, de 2.132.643,21 euros. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros habíamos hecho una aportación inicial de 500.000, hemos estado recibiendo todos los meses 2.000 euros de nuestras inversiones que nos da para vivir, pero no solo eso, sino que es que hemos generado una cantidad bárbara de intereses, en este caso 2.112.643,21 solo de intereses, y eso a pesar de que hemos estado viviendo de nuestras inversiones. Entonces aquí es donde ves todo el interés compuesto. Si pones el tiempo a tu favor, si tratas de buscar inversiones con un porcentaje de rentabilidad mayor, ojo, siempre alineado con tus criterios de búsqueda, es decir, tu perfil de inversión, y si lo haces ves que puedes hacer crecer tu patrimonio a la vez que vives de las inversiones. Entonces, esto era lo primero que te quería mostrar. Ahora nosotros vamos a volver por aquí para seguir jugando con el resto de celdas que tenemos, porque ya hemos hecho pues distintas proyecciones con capital inicial. Ahora voy a volver a la cantidad que creo que teníamos de inicio, que eran 1.000 euros, y vamos a poner aportaciones periódicas. Aquí te voy a enseñar lo siguiente. Creo que teníamos aportaciones periódicas de 50 euros anuales, era lo que era la simulación de inicio, y lo que vamos a jugar ahora es con la frecuencia de la aportación para que entiendas exactamente cómo funciona. Vamos a refrescar ahora con estos cambios que hemos hecho de capital, ¿vale? Vamos a mantener ese 10% de interés anual, 20 años, calculamos, y aquí tenemos los resultados, ¿vale? Capital final 9.877,63 y aquí aparece el quesito. Dicho esto, un inciso respecto a lo que habíamos visto previamente, que creo que lo has visto pero a lo mejor no te has dado cuenta, si hacemos aportaciones negativas, ¿vale? Vamos a poner por ejemplo 500, el quesito desaparece. ¿Por qué?
porque ya no tiene razón de ser, porque hemos consumido todo el capital, por eso desaparecía, ¿de acuerdo? Y esto ocurre lo mismo, el hecho de que desaparezca el quesito, tanto cuando las aportaciones son negativas como cuando el interés es negativo, ¿vale? Eso te lo enseñaré más adelante. Así que volviendo a nuestro escenario de un capital inicial de 1000, aportaciones periódicas de 50 anual, como veíamos justo ahora, nos da ese resultado de 9.877 con este quesito, donde vemos que los intereses han sido de 7.877,63. Eso con una frecuencia anual, es decir, si yo aporto 50 euros anualmente, me da ese resultado. Si ahora esta aportación, en vez de ser de 50, vamos a ponerlo con 60 porque va a ser un número más sencillo. Si aportamos 600 euros de forma anual, así vamos a poder hacer la comparativa más fácilmente, vemos que el capital final 44.529,05, habiendo recibido unos intereses de 31.529,05 euros, ¿vale? Eso, insisto, una aportación periódica de 600 con una frecuencia anual. Si ahora hacemos una aportación de la misma cantidad, que es de 12.000, pero con un reparto distinto donde aportamos todos los meses 50, entonces cambiamos la cantidad aquí y de aquí pasamos en vez de anual a mensual y volvemos a lanzar nuestra calculadora, vemos que la aportación periódica es exactamente la misma, 12.000, pero aquí los intereses han aumentado, han pasado de 31.000 y algo a 32.613. ¿Por qué? Me dirás si la cantidad que hemos aportado es la misma. Sí, es la misma, pero hemos aumentado la frecuencia con la que hacemos esas aportaciones. Entonces aquí no hace falta esperar al año siguiente para hacer la aportación y generar los intereses sobre ella, sino que cada mes que pasa vamos a ir generando rentabilidad sobre ese capital que aportamos mensualmente. Y de esta manera, aunque al final del periodo el capital aportado es exactamente el mismo, pero vamos a estar rentabilizando en cada aportación que hacemos. De hecho, si ahora en vez de hacer aportaciones mensuales de 50 euros, hacemos aportaciones diarias de, vamos a redondear, o sea, si dividimos 50 entre 30, pues nos sale a 1,66 euros, ¿vale? Vamos a poner que aportamos 1,67 € diario, que al final es aproximadamente lo mismo. Bueno, esto no te lo he matizado, ¿vale? Tienen que ser números enteros, entonces vamos a poner que aportamos 1 euro, por ejemplo, diario, ¿vale? Para que sea menos, ves que aquí hemos aportado solo 7.300 en vez de los 12.000 del ejemplo anterior, pero a pesar de ello los intereses han crecido. Obviamente es menos que los 32.000 porque solo son 22.000, ¿pero por qué? Porque hemos aportado pues 4.700 euros menos, ¿vale? Entonces, por eso a lo que voy es que si aumentas la frecuencia con la que haces las aportaciones, va a aumentar todavía más. Si si ahora en vez de aportar 1 euro al día aportamos 2 euros al día, ¿vale? Verás que, vale, hemos aportado un poquito más que los 12.000 euros, pero aquí de repente los intereses 38.424, ¿vale? O sea que, como ves, mucho más que si hubiéramos hecho solo la aportación mensual y mucho más todavía que si hubiéramos hecho la aportación de forma anualizada. Por eso, siempre que puedas es mejor hacer las aportaciones cuanto más frecuentemente posible, porque eso va a ir aumentando la rentabilidad que obtienes. De hecho, es que si bajamos la rentabilidad anualizada, como ves, aumenta considerablemente, aquí ha subido a 12,32%, que si lo comparamos con esa aportación que habíamos dicho inicialmente de 600 euros al año, volvemos a arrojar la calculadora, vemos como aquí la rentabilidad media es algo inferior. ¿Por qué? Porque, una vez más, cuanto más frecuentemente capitalices, mayor va a ser el rendimiento que vayas a obtener, ¿de acuerdo? Así que eso era respecto a la frecuencia. Ahora vamos a hacer estas mismas simulaciones partiendo de estos mismos datos de capital inicial de 1.000 euros, aportaciones periódicas de 600 de forma anual, y lo que vamos a cambiar es el momento en el que realizamos la aportación. Entonces, como te digo, por defecto te va a parecer que se realiza al comienzo del periodo, pero ahora lo vamos a cambiar a la otra opción que tenemos, que es final del periodo. Aquí con frecuencia había muchas opciones diferentes, pero en el momento de la aportación solo hay dos, o al principio o al final, no tiene más complicación. Entonces, como veíamos, si hacíamos esa aportación de 600 de forma anualizada, un interés del 10% a 20 años, veíamos como la rentabilidad final media era del 12,13% y que generábamos 31.529 euros de intereses, ¿vale? Terminamos con 44.529
529. Si ahora simplemente cambiando el momento en el que hacemos la aportación del comienzo de la inversión al final de la misma, vas a ver cómo van a empeorar los resultados que obtenemos. Volvemos a calcular y vemos que aquí teníamos 44.000, ha bajado a 41.000, vemos que los intereses han descendido a 28.092, que ojo, sigue estando muy bien, pero han descendido, y la rentabilidad, que estaba por encima del 12%, ha disminuido a un 10,80%. ¿Por qué? Porque en este caso no capitalizamos sobre ese capital que vamos aportando, sino que hay que esperar al principio del siguiente periodo, en este caso anual, para poder generar sobre ese capital adicional que estamos aportando. Entonces esto es muy importante, que entiendas que obviamente harás la aportación cuando puedas, pero si tienes la opción entre hacerlo al principio del periodo y al final del periodo, cuanto antes lo hagas mejor, porque más va a crecer tu patrimonio. Y de igual manera, si puedes ponerlo al principio del periodo y además reducir la frecuencia con la que haces estas aportaciones, tu capital crecerá de forma mayor por ti sin que tú tengas que hacer absolutamente nada por ello, y aunque hayas empezado con un pequeño capital de partida como lo es en este ejemplo. Vamos ahora a jugar con los siguientes datos. Entonces, una vez más voy a darle a actualizar, porque nos interesa que sea al comienzo del periodo la aportación, y veíamos pues eso, 44.529 con esta tasa de interés. Obviamente, cuanto más reduzcamos la tasa de interés, pues más se va a reducir el capital total que recibimos y también la tasa de los intereses, ¿vale? Pero aquí lo importante que entiendas es que también vamos a poder poner intereses negativos. ¿En qué casos nos puede interesar hacer estas simulaciones? Pues imagínate que tú tienes tu fondo de emergencia, ¿vale? Imagínate que tu fondo de emergencia son 10.000 euros en este caso, y que no haces aportaciones periódicas, que ya lo tienes a 10.000 euros, y que en este caso, como es una cuenta corriente, por ejemplo, no te está rentabilizando. Entonces, tipo de interés cero, ¿no? Pero eso es el cero nominal. El interés real es descontando la inflación. Vamos a asumir, por ejemplo, que hay un 2% de inflación. Esto significaría que la inflación sería de -2, ¿vale? Por eso ponemos el interés anual -2. O sea, la inflación es más 2%, pero ese 2%, como va en tu contra, lo tenemos que restar. Entonces, interés anual negativo del -2, y vamos a asumir que mantenemos nuestro fondo de emergencia en esa cuenta corriente, que no nos renta nada, durante 20 años. No hacemos aportaciones periódicas y calculamos. Entonces, en este caso vemos que el capital final obviamente ha descendido, ¿vale? Porque tenemos esa inflación que está trabajando en nuestra contra. Entonces, esos 10.000 euros realmente van a seguir siendo 10.000 euros en la cuenta, ese número no va a cambiar a menos que tengas comisiones que van a mermar, se mantiene igual, pero lo que cambia es el poder adquisitivo de ese capital, ¿vale? Eso es muy importante que lo entiendas. Entonces, aquí tenemos que el capital final sería de 6.676, es decir, que se nos han evaporado 3.323,91 euros por el simple paso del tiempo por la inflación, sin que hayamos tenido que hacer nada. Eso quiere decir que nuestra rentabilidad media ha sido de un menos 1,66%. Podrías obviamente jugar con todos estos números para ver que si, por ejemplo, ponemos un periodo muy largo de 200 años, vemos cómo la erosión es todavía mayor, y vemos que habríamos perdido prácticamente todo nuestro capital, menos 9.824, con lo cual nos quedaría solo de poder adquisitivo 175,88, que no es nada. Y eso con una inflación muy moderada del 2%. Imagínate que fuera una inflación del 4%, aquí vas a ver cómo ese interés compuesto va totalmente en tu contra. Ves cómo pues hemos perdido todavía más y solo nos quedarían 2,84 euros. O sea, se habría esfumado por completo nuestro capital, ¿vale? Entonces así es exactamente cómo se entiende. Aquí tienes la evolución, obviamente, como he exagerado el número de años, vemos muchas más barritas, por eso cada barra es mucho más fina para que pueda caber todo, y aquí vemos cómo la pérdida de poder adquisitivo es exponencial. Al final, como ya no nos queda casi nada, pues no se pierde casi nada. Es igual que los intereses, cuando empezamos con poquito, al principio recibimos poco, pero al final vamos generando mucho más. Pues esto es exactamente lo mismo, pero al revés. Es igual que cuando te decía las aportaciones periódicas, en negativo es lo mismo, pero reflexionando al revés, dando la vuelta al pensamiento. Entonces así es como se interpreta, y por eso cuando el interés es negativo tampoco nos aparece el quesito, la rentabilidad media nos aparece negativa, como te decía, y también aparecen estas barras negativas, que ya te expliqué antes para las aportaciones negativas cuando retirábamos, y también lo mismo para cuando la inflación es negativa. Voy a poner un periodo de tiempo más razonable para que lo puedas ver mejor. Aquí lo tenemos.
ves aquí cómo va bajando los intereses que tenemos, es decir, esa erosión de nuestro capital, y vemos cómo la aportación inicial no cambia porque, como te digo, el capital que tenemos es el mismo, eso no se ha tocado, lo que ha cambiado es el poder adquisitivo de ese capital y eso es lo que se muestra aquí en el capital total, que reflejaría ese poder adquisitivo. Así que ahora ya entiendes por qué en algunos casos tenemos números que están por debajo del cero y otros por encima. Y aquí un pequeño matiz que creo que lo has entendido, pero para que no haya ninguna duda. Aquí, como ves, el capital va descendiendo para hacer reflejo de esos intereses o esa pérdida de poder adquisitivo. Si nosotros ponemos aquí todo números en positivo, vamos a poner un más 4%, ¿vale? Aunque pongamos aportaciones periódicas 0, vamos a ver cómo vuelve a aparecer el quesito y, sobre todo, que la línea de capital va aumentando y en este caso es la suma del capital inicial más el capital o las aportaciones periódicas si las hubiera, en este caso no las hay, pero si las hubiera vendría a añadirse más los intereses, ¿vale? En caso de que todos los datos sean positivos es más fácil de interpretar la gráfica que cuando son negativos, pero queríamos aportarte esto para distinguirnos, para que sea una herramienta todavía más potente, porque como te digo, ninguna ahí fuera ofrece tantas herramientas como la del club de inversión, que es la más completa, ¿vale? Entonces eso era para lo que respecta a el tipo de interés, que como te decía puede ser negativo, y luego también está el tema de los años, que aquí, como ya te he enseñado, cuantos más años añadas, pues mayor va a ser el efecto compuesto, ¿no? Entonces vamos a poner, por ejemplo, que volvemos a ese supuesto de 600 euros de aportaciones anuales con 4% anual, 12 años. Entonces aquí vemos que, intereses 8.186. Si ahora yo le añado misma situación, pero multiplico por 10 a 120 años, vemos aquí como los intereses explotan, ¿vale? Y si vemos a la gráfica, vemos aquí precisamente esta fuerza del interés compuesto, como al principio va lento, pero luego explota. Vamos a poner, por ejemplo, 50 años, que hay muchas personas que estáis viendo este vídeo que todavía tenéis 50 años por delante para invertir, y aquí lo veis, ¿vale? Esta fuerza del interés compuesto que va creciendo cada vez más y más rápidamente. Y todo esto, que no lo estoy mencionando, pero todo esto cada vez la tabla se va actualizando para que tengáis todos los datos. En este caso ves que solo hay 10, pero importante, desliza y verás que están aquí todos los años, ¿vale? Aunque de primeras parece que no está, pero están ahí, y de esta manera que puedas ver, bueno, pues el total. En este supuesto vemos que la 50 años, ¿no? Aportación periódica de 600, eso no ha cambiado durante el periodo, las aportaciones acumuladas 40.000 euros, los intereses de este año en concreto 6.397, pero que se vienen a añadir a los intereses de los años anteriores. Entonces, en total hemos recibido 126.331,13 euros de, en este caso, intereses totalmente pasivos, sin tener que haber hecho absolutamente nada, con lo cual, pues capital total al final del periodo 166.331,13 euros, que no está nada mal. Así que esto podrían ser todas las explicaciones, pero todavía no hemos terminado, porque ahora quiero detenerme en un factor que me parece fundamental que entiendas, porque si no te lo explico tal vez piensas que puede haber un pequeño error en la calculadora, pero no es en absoluto un error, es que está todo muy muy bien pensado para que funcione de la mejor manera posible, pero si no te lo explico tal vez no lo entiendas. Vamos a ver ahora algo que no aparece en los criterios aquí que vamos a tener que fijar nosotros, pero que sí que va a aparecer aquí en lo que respecta a la rentabilidad media. Si te fijas, es el icono que tiene este numerito, que ya te he explicado la fórmula, ¿vale? Es muy importante que lo entiendas. ¿Por qué? Porque claro, en este supuesto que yo te he puesto pone interés anual 4% y tiene sentido que la rentabilidad media sea superior a lo que al interés que hemos indicado, ¿no? Porque es interés compuesto. Pero podría haber otros supuestos, como si yo, por ejemplo, hago una aportación anual mayor de 6.000 euros, es decir, 500 euros, sin cambiar nada más. Ya verás cómo ahora volvemos a calcular y en este caso nos va a arrojar unos números diferentes. Vas a ver que aquí la rentabilidad ha mermado. Pero si exageramos esto y ponemos, por ejemplo, 600.000 euros, es decir, que aportamos 50.000 euros todos los años, calculamos y verás en este caso que la rentabilidad media está aquí en 4,35, ¿vale?
que va como variando un poquito más, un poquito menos. Si ahora en vez de 50 años lo bajo a 20 años, vas a ver algo muy curioso, ¿no? Que parece que la rentabilidad media disminuye, 2,74 cuando el punto de partida era 4. Y vas a decir, pero Andrea, aquí hay algo que falla. No, no falla en absoluto. Lo que tienes que entender es precisamente lo que está explicado aquí, ¿no? Hemos seleccionado un tipo de interés del 4%, que vamos a ver nuestro dinero crecer de forma exponencial, ¿vale? Aquí lo estás viendo, como cada vez se acelera más rápidamente. Si bajamos a ver los intereses, vemos el primer año intereses de 24.000, el segundo año intereses de 49.000, ¿vale? Vemos cómo van siendo exponenciales estos intereses que vamos recibiendo, pero la rentabilidad media anualizada ha bajado por debajo del 4%. Y dirás, pero oye, ¿qué es lo que está fallando aquí? No está fallando nada, está todo aquí muy bien explicado, entiéndelo. Cuanto más aportes de forma periódica, y aquí es lo que hemos hecho, hemos exagerado esta cantidad respecto al capital inicial, ¿vale? Por eso he ido añadiendo ceros para que lo vieras. Entonces, cuanto más aportes de forma periódica, más se va a reducir el número de rentabilidad anualizada. ¿Por qué? Muy fácil, porque los últimos periodos tú no vas a estar capitalizando tanto esas cuantías como al principio. Y entonces, como esas aportaciones periódicas que haces son muy grandes respecto a la cantidad inicial, eso hace que el resultado parezca que en términos de rentabilidad media estás peor que ese 4% que habías indicado, pero realmente has ganado mucho más. Pero la rentabilidad media, como tenemos en cuenta cuánto tiempo se ha aportado y el volumen de esas cantidades, eso hace que este número parezca más pequeño. ¿Por qué? Aquí lo explica, porque las últimas aportaciones han generado menos intereses que las primeras, y las primeras eran más pequeñitas. ¿Por qué? Porque ya no se están reinvirtiendo los intereses de esas últimas aportaciones tanto como de las primeras. Entonces ese es el motivo. Pero, como ves aquí, si aumentamos los años, la rentabilidad aumentará, porque el tiempo es el mejor amigo del interés compuesto. Así que no veas esto como algo perjudicial, el hacer aportaciones, porque realmente estás ayudando a que tu patrimonio crezca, ¿vale? Entonces, si te lo explico aquí, si volvemos a poner el ejemplo de los 200 años, sin cambiar las aportaciones periódicas, vemos aquí cómo la rentabilidad media se dispara. ¿Por qué? Porque esas aportaciones periódicas que hemos estado haciendo han ido creciendo de forma exponencial porque le hemos dado mucho tiempo, ¿vale? Volvamos a números razonables. Vamos a poner, por ejemplo, 6.000 euros de aportación periódica al año, es decir, 500 euros al mes. Vamos a poner durante 20 años. Vamos a volver a hacer los cálculos y ahora lo vas a entender todo muy bien. Entonces, ¿ves? Aquí, rentabilidad media 2,99. Si yo de repente paso de 20 años a 30 años, por ejemplo, vas a ver cómo aumenta esta rentabilidad, 3,38. Si paso a 40 años, volvemos a calcular, vemos cómo va aumentando la rentabilidad, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, si vuelvo al supuesto de los 20 años y ahora lo que hacemos es que si vemos una aportación periódica de 6.000 euros que se viene a añadir a un capital inicial de 10.000, como veíamos aquí, 2,99 de rentabilidad. Si ahora yo, en vez de poner 10.000 al principio, pongo 100.000, es decir, mi aportación inicial es mayor proporcionalmente a las aportaciones periódicas que voy a hacer, y vuelvo a lanzar los cálculos sin cambiar absolutamente nada, vas a ver cómo inmediatamente aumenta esta rentabilidad media. ¿Por qué? Porque esta capital inicial está rentabilizándose desde el comienzo, mientras que las aportaciones periódicas vienen posteriormente. Entonces, por eso quería explicarte todo esto. No es que esté mal, y si ves aquí rentabilidad media, un dato que sea inferior a lo que tú has indicado aquí, es totalmente normal, y ahora ya entiendes el porqué. Así que con estas explicaciones lo que quería es que no vieras las aportaciones periódicas como algo malo, sino todo lo contrario, que entiendas que van a hacer crecer tu patrimonio de forma exponencial, aunque parezca que la rentabilidad media merma, pero el total, el grueso de la cartera, esos intereses van a ir creciendo a pesar de que este número no lo refleje. Entonces, sí, las aportaciones periódicas son una herramienta extraordinaria que te invito desde aquí a que la hagas, y como te decía antes, cuanto mayor sea la frecuencia de estas aportaciones y también que las hagas cuanto antes, es decir, al comienzo del periodo en vez de al final, va a tener mucho más impacto en tus inversiones y el crecimiento de tus rentabilidades, y el cuerpo o el grueso de tu cartera va a crecer de forma exponencial.
Y con esto ya sabes cómo utilizar esta calculadora, la calculadora más extensa, más completa, más detallada, para poder calcular el interés compuesto, esa fuerza del universo que va a hacer una diferencia completamente abismal. Entonces recuerda, lo importante no es la cantidad con la que empieces, sino que pongas el tiempo a tu favor. Empieza cuanto antes. Y si ahora consideras que ya eres mayor, no te preocupes, porque todavía te quedan muchos años por delante, no solo para ti, para tu capital, sino para todas esas generaciones venideras que están por llegar. Y si en cambio eres joven, pues oye, aprovéchalo al máximo. En cualquier caso, el interés compuesto es una fuerza realmente potente, utilízala, porque aunque no puedas hacer muchas aportaciones periódicas, aunque el interés que vas a recibir no sea mucho, aunque no tengas mucho tiempo por delante, poner tu dinero a trabajar por ti va a marcar toda la diferencia. Así que con esto ya sabes cómo utilizar esta calculadora, que recuerda, encuentras en la descripción del vídeo y llegarás al artículo donde vas a poder ampliar mucha más información. Y no olvides también suscribirte al canal del Club de Inversión, activando las notificaciones, pinchando la campanita para recibir todos los vídeos que publicamos semanalmente sobre educación financiera, inversiones, para convertirte en un mejor inversor y precisamente poner el interés compuesto a tu favor. Esto era todo por mi parte y hasta el próximo vídeo. Te deseo unas muy felices inversiones.